Tema 25. Ejecución dineraria, procedimiento de apremio, primera parte. Apartado 1. Realización de bienes embargados. La ley establece tres modalidades de realización de los bienes embargados al objeto de procurar la satisfacción del ejecutante. La primera constituye una realización directa por cuanto no precisa conversión por tratarse directamente de dinero que habrá de ser entregado sin mayor dificultad. La segunda y la tercera precisan la realización de ciertos bienes para proceder al pago de la deuda. Así, la segunda se refiere a la realización de títulos valores y la tercera a la de otros bienes. Al término se regula la administración de bienes como una fórmula heterogénea de realización forzosa, consistente en la satisfacción de la deuda mediante la entrega del rendimiento periódico, que son los frutos, intereses y las rentas de los bienes embargados. Subapartado 1. Entrega directa al ejecutante. El artículo 634 de la LEC concentra todos los supuestos de realización de bienes mediante la entrega directa al ejecutante, que no precisan actuación adicional. Así, el primer apartado del referido precepto señala que el letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución entregará directamente al ejecutante por su valor nominal los bienes embargados que sean 1. Dinero efectivo, 2. Saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición, 3. Divisas convertibles previa conversión en su caso y 4. Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con su valor de mercado o, aunque inferior, el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal. Cuando se trate de saldos favorables en cuenta con vencimiento diferido, el propio letrado de la Administración de Justicia adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro, pudiendo designar un administrador cuando fuere conveniente. Aun cuando nos estamos refiriendo a una entrega directa en metálico al ejecutante de las cantidades adeudadas, perfectamente puede suceder que dichas cantidades no se puedan facilitar en el momento de la ejecución, pudiéndose conmutar con el objeto mueble cuyo precio no se ha entregado. Esto es lo que acontece con la ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles, en las que si el ejecutante lo solicita, el letrado de la Administración de Justicia le hará entrega inmediata del bien o bienes muebles vendidos o financiados a plazos por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación que se hubieran establecido en el contrato. Subapartado 2. Acciones y otras formas de participación sociales. El artículo 635 de la LEC se refiere a la realización de acciones, obligaciones y otras formas de participación sociales y acomete una distinción en función de si están admitidos a negociación en mercado secundario de valores, en cuyo caso se regirán por las normas de ese mercado, o no cotizan en bolsa, en cuyo caso la realización se regirá por las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de las acciones o participaciones, y en especial a los derechos de adquisición preferente y en su defecto a través de notario o corredor de comercio colegiado. Si los bienes embargados fueren acciones, obligaciones u otros valores admitidos a negociación en mercado secundario, el letrado de la Administración de Justicia ordenará que se anejen con arreglo a las leyes que rigen estos mercados. Lo mismo se hará si el bien embargado cotiza en cualquier mercado reglado o puede acceder a un mercado con precio oficial. Si lo embargado fueren acciones o participaciones societarias de cualquier clase que no coticen en bolsa, la realización se hará atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de las acciones o participaciones y en especial a los derechos de adquisición preferente. A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario o corredor de comercio colegiado. Subapartado 3. Realización de otros bienes o derechos. El artículo 636 de la LEC establece un régimen subsidiario de realización de los bienes o derechos no comprendidos ni en el grupo de entrega directa al ejecutante ni en el de realización de acciones, participaciones, obligaciones o valores. Y este régimen estipulado por el artículo referido sigue el siguiente orden.
Primero, realización conforme al convenio establecido entre las partes y los interesados, aprobado por el letrado de la Administración de Justicia. Segundo, y en defecto de convenio, mediante enajenación por medio de persona o entidad especializada. En tercero, y en detrimento de los anteriores, mediante subasta judicial. El legislador ha procurado arbitrar diversas fórmulas antes de acudir a la más gravosa, que es la subasta, si bien pese a esta razonable aspiración en defecto de acuerdo entre las partes, esta subasta se convertirá en la forma ordinaria, general o habitual de realización de los bienes embargados. Así, el artículo 633 de la LEC señala que los bienes o derechos no comprendidos en los artículos anteriores se realizarán en la forma convenida entre las partes e interesados y aprobada por el letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución, con arreglo a lo previsto en esta ley. A falta de convenio de realización, la enajenación de los bienes embargados se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes procedimientos. 1. Enajenación por medio de persona o entidad especializada en los casos y en la forma previstos en esta ley. Y 2. Subasta judicial. Y 3. Una vez embargados los bienes por el letrado de la Administración de Justicia, se practicarán las actuaciones precisas para la subasta judicial de los mismos, que se producirá en el día señalado si antes no se solicita y se ordena, con arreglo a lo previsto en esta ley, que la realización forzosa se lleve a cabo de manera diferente. Finalmente, la ley regula una última modalidad de realización de bienes y derechos, que es la administración para pago, consistente en la satisfacción progresiva y periódica de la deuda mediante el rendimiento de los bienes embargados, que son las rentas, los frutos o los intereses. Apartado 2. Valoración de los bienes embargados. La primera fase de realización o traslación a dinero de los bienes embargados pasa por la necesidad de conocer cuál es el precio de mercado o valor real de estos bienes. Para ello, la LEC diseña un procedimiento de avalúo de los bienes embargados. Para valorar los bienes, el letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución designará un perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio en la Administración de Justicia. En defecto de estos, podrá encomendarse la tasación a organismos o servicios técnicos dependientes de las administraciones públicas que dispongan de personal cualificado y hayan asumido el compromiso de colaborar. Y si tampoco pudiera recurrirse a estos organismos o servicios, se nombrará perito tasador de entre las personas físicas o jurídicas que figuren en una relación que se formará con las listas que suministren las entidades públicas competentes para conferir habilitaciones para la valoración de bienes, así como los colegios profesionales cuyos miembros estén legalmente capacitados para dicha valoración. El perito designado por el letrado de la Administración de Justicia podrá ser recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido. Este perito podrá solicitar en los 3 días siguientes a su nombramiento la provisión de fondos que considere necesaria, que será a cuenta de la liquidación final. El letrado de la Administración de Justicia decidirá sobre la provisión solicitada y, previo abono de la misma, el perito emitirá dictamen. El procedimiento de nombramiento, aceptación y valoración de los bienes por el perito designado e intervención de las partes y de los acreedores posteriores en la tasación es muy ágil, sencillo y acelerado. Así, el nombramiento se notificará al perito designado, quien en el siguiente día lo aceptará, si no concurre causa de abstención que se lo impida. Este perito entregará la valoración de los bienes embargados al tribunal en el plazo de 8 días a contar desde la aceptación del encargo. Solo por causas justificadas que el letrado de la Administración de Justicia señalará mediante decreto, podrá ampliarse este plazo en función de la cuantía o complejidad de la valoración. La tasación de bienes o derechos se hará por su valor de mercado, sin tener en cuenta, en caso de bienes inmuebles, las cargas que pesen sobre ellos, respecto de las cuales se estará a lo dispuesto respecto de la valoración de inmuebles para su subasta. En el plazo de los 5 días siguientes a aquel en que el perito designado haya entregado la valoración de los bienes,
Las partes y los acreedores podrán por su parte presentar alegaciones a dicha valoración, así como informes suscritos por perito tasador en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal caso, el letrado de la Administración de Justicia, a la vista de las alegaciones formuladas y apreciando todos los informes según las reglas de la sana crítica, determinará mediante decreto la valoración definitiva a efectos de la ejecución. La resolución dictada por el letrado de la Administración de Justicia será susceptible de recurso directo de revisión ante el tribunal que dictó la orden general de ejecución. Apartado 3. Convenio de realización. Tras la valoración de los bienes, la primera de las opciones estipuladas para su realización será la adopción de un pacto o convenio de realización, si bien para ello resulta precisa la voluntad concordante de las partes, lo que no siempre será fácil. El artículo 638 regula el sencillo procedimiento de esta modalidad, integrada por una petición, una comparecencia y, en el mejor de los casos, un acuerdo satisfactorio para todos los interesados. Si el acuerdo no se logra en un primer intento, la comparecencia podrá reiterarse en los mismos términos cuando el letrado de la Administración de Justicia estime que las concretas circunstancias del caso así lo aconsejan para una mejor realización de los bienes. Una vez alcanzado el acuerdo, su cumplimiento conlleva el automático sobreseimiento de la ejecución, pero si éste no se cumple o no alcanza la finalidad propuesta, de plena satisfacción del ejecutante, entonces se alzará la suspensión de la ejecución y se remitirá a pública subasta. Así, el ejecutante, el ejecutado y quien acredite interés directo en la ejecución podrán pedir al letrado de la Administración de Justicia responsable de la misma que convoque una comparecencia con la finalidad de convenir el modo de realización más eficaz de los bienes hipotecados, pignorados o embargados frente a los que se dirige la ejecución. Si el ejecutante se mostrare conforme con la comparecencia y el letrado de la Administración de Justicia no encontrare motivos razonables para denegarla, la acordará mediante diligencia de ordenación sin suspensión de la ejecución, convocando a las partes y a quienes conste en el proceso que pudieren estar interesados. En la comparecencia, a la que podrán concurrir otras personas por invitación del ejecutante o ejecutado, los asistentes podrán proponer cualquier forma de realización de los bienes sujetos a la ejecución y presentar a persona que, consignando o afianzando, se ofrezca a adquirir dichos bienes por un precio previsiblemente superior al que pudiera lograrse mediante la subasta judicial. También cabrá proponer otras formas de satisfacción del derecho del ejecutante. Si se llegare a un acuerdo entre ejecutante y ejecutado que no pueda causar perjuicio para terceros, cuyos derechos proteja esta ley, lo aprobará el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto y suspenderá la ejecución respecto del bien del acuerdo. También aprobará el acuerdo con el mismo efecto suspensivo si incluyere la conformidad de los sujetos distintos del ejecutante y ejecutado a quienes afectare. Cuando el convenio se refiera a bienes susceptibles de inscripción registral, será necesaria para su aprobación la conformidad de los acreedores y terceros poseedores que hubieran inscrito o anotado sus derechos en el registro con posterioridad al gravamen que se ejecuta. Cuando se acreditare el cumplimiento del acuerdo, el letrado de la Administración de Justicia sobreseerá la ejecución respecto del bien. Si el acuerdo no se cumpliere dentro del plazo pactado o por cualquier otra causa, no se lograse la satisfacción del ejecutante en los términos convenidos, podrá éste pedir que se alce la suspensión de la ejecución y se proceda a la subasta. Si no se lograse el acuerdo, la comparecencia para el intentarlo podrá repetirse en las condiciones previstas para la primera, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, a juicio del letrado de la Administración de Justicia, para la mejor realización de los bienes. Apartado 4. Realización por persona o entidad especializada. La segunda modalidad de realización de los bienes embargados, establecida por la LEC en su artículo 641,
es la realización por persona o entidad especializada y consiste en confiar a estos profesionales la venta de los bienes embargados, por cuanto la expectativa del precio que se pretende obtener por esta vía será significativamente superior al de la pública subasta. El procedimiento de realización por persona o entidad especializada es ágil, sencillo y acelerado. Así, a petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento del ejecutante y cuando las características del bien embargado así lo aconsejen, el letrado de la Administración de Justicia responsable podrá acordar mediante diligencia de ordenación que el bien lo realice persona especializada y conocedora del mercado en que se compran y venden estos bienes y en quien concurran los requisitos legalmente exigidos para operar en el mercado de que se trate. También podrá acordar el letrado de la Administración de Justicia, cuando así se solicite, que el bien se enajene por medio de entidad especializada pública o privada. Cuando así se disponga, la enajenación se acomodará a las reglas y usos de la casa o entidad que subasta o enajene, siempre que no sean incompatibles con el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses del ejecutante y ejecutado. A estos efectos, los colegios de procuradores podrán ser designados como entidad especializada en la subasta de bienes. La persona o entidad especializada deberá prestar caución en la cuantía que el letrado de la Administración de Justicia determine para responder del cumplimiento del encargo. No se exigirá caución cuando la realización se encomiende a una entidad pública o a los colegios de procuradores. La realización se encomendará a la persona o entidad designada en la solicitud siempre que reúna los requisitos legalmente exigidos. En la misma resolución se determinarán las condiciones en que deba efectuarse la realización de conformidad con lo que las partes hubiesen acordado al respecto y a falta de acuerdo los bienes no podrán ser enajenados por precio inferior al 50% del avalúo. Sin embargo, y por razón de la transcendencia del objeto, cuando los bienes a realizar sean inmuebles, la determinación de la persona o entidad a la que vaya a confiarse la realización será realizada previa comparecencia a la que serán convocadas las partes y quienes conste en el proceso que pudieran estar interesados. El letrado de la Administración de Justicia resolverá por medio de decreto lo que estime procedente, pero no podrá autorizar que la enajenación se realice por un precio inferior al 70% del valor que se haya dado al inmueble, salvo que conste el acuerdo de las partes y de todos los interesados hayan asistido o no a la comparecencia. En cuanto se consume la realización de los bienes, se procederá por la persona o entidad correspondiente a ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones la cantidad obtenida, descontando los gastos efectuados y lo que corresponda a aquellas por su intervención. El letrado de la Administración de Justicia deberá aprobar la operación o, en su caso, solicitar las justificaciones oportunas sobre la realización y sus circunstancias. Aprobada la operación, se devolverá la caución que hubiese prestado la persona o entidad a la que se haya encomendado la realización y cuando transcurridos 6 meses desde el encargo la realización no se hubiera llevado a cabo, el letrado de la Administración de Justicia dictará decreto revocando el encargo, salvo que se justifique por la persona o entidad que la realización no ha sido posible en el plazo indicado por motivos que no le sean imputables y que por haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta desaparición, el encargo podrá cumplimentarse dentro del plazo que se ofrezca y que no podrá exceder de los siguientes 6 meses. Transcurrido este último plazo sin que se hubiere cumplido el encargo, el letrado de la Administración de Justicia revocará definitivamente este. Revocado el encargo, la caución se aplicará a los fines de la ejecución, salvo que la persona o entidad que la hubiere prestado acredite que la realización del bien no ha sido posible por causas que no le sean imputables.